primer lugar, agradecer la invitación, agradecer la celebración de esta jornada, que creo que tiene un título más que oportuno, no solo por el tema que estamos abordando, ¿no? que tiene que ver cómo podemos mejorar desde las instituciones o desde el Congreso, en este caso, ¿no? la participación o la colaboración público-privada, sino en cómo vamos a salir de esta poniendo toda la carne en el asador para hacerlo mejor y para ser un poco más fuertes, ¿no? Yo que vengo de Barcelona, pues no solo lo que salga de esta crisis tendrá que ver con las colaboraciones público-privadas, sino la ciudad que tenemos hoy o la Cataluña que tenemos hoy no se entendería sin las colaboraciones público-privadas, ¿no? No habría Gaudí sin la familia Güell, no habría Palau de la Música sin mecenas, no habría Liceo sin mecenas, con lo cual los que entendemos las colaboraciones público-privadas como un elemento clave y necesario en las sociedades modernas, pues necesitamos unas normativas, unas leyes que nos acompañen o que acompañen a toda nuestra sociedad en ese sentido, con lo cual, por eso quería agradeceros en primer lugar la iniciativa y la jornada que celebramos hoy, ¿no? Fijaos, la ley de 2002, que es en realidad en grandes rasgos la que sigue vigente hoy, con pequeñas modificaciones, incorporaba ya en su exposición de motivos que la ley del 94, por lo tanto una ley aprobada solo 6 años antes, y que 8 años antes, perdón, y que era una ley ambiciosa en su momento, que fue moderna, decía la ley de 2002 que ya era poco eficiente, ¿no? Y que por eso se planteó la ley de 2002 para renovarla, para ampliarla, para ir un poco más allá de lo que se había ido unos años antes, ¿no? Y hoy nos encontramos que prácticamente 20 años después de esta última norma aprobada, con una sociedad que ha cambiado muchísimo en todos los sentidos, desde un punto de vista social, económico, tecnológico, ¿no? Tenemos una ley que no es eficiente. Miguel lo apuntaba al principio, ¿no? No era perfecta como casi todo, pero nos ha quedado, pero estaba muy bien, pero nos ha quedado un poco obsoleta, básicamente por dejadez de aquellos que han tenido o que hemos tenido, si queréis, responsabilidades políticas en algún momento y que no hemos o no han priorizado este tema como uno de los temas prioritarios, ¿no? Fijaos que los partidos grandes tienen una capacidad de poner iniciativas encima de la mesa mucho mayor de la que tenemos los grupos pequeños. Nosotros, iniciativas como esta, podemos entrar una o dos en una legislatura y hemos priorizado esta porque creemos que es absolutamente necesario y que era una prioridad de esta legislatura después de 20 años, ¿no? De seguir con una ley que queríamos que ya no nos servía, ¿no? ¿Qué hace a grandes rasgos esta ley? En primer lugar, mejorar los incentivos fiscales, tanto a personas físicas como jurídicas. Nosotros hemos apostado en este texto por un incremento de los porcentajes de deducción. Hay quien, y creo que este va a ser uno de los temas importantes a discutir durante la tramitación de la ley, que después lo diré, pero estoy seguro que va a ser pronto la tramitación de la ley, y aprovecho para mirar a los compañeros para que eso sea así. Hay quien dice que es mejor incrementar la base que incrementar el porcentaje. Este es un debate que me parece súper interesante y que deberemos tener en el marco de la ponencia o del debate en la comisión de la iniciativa. ¿Por qué es verdad? Porque es posible, parece que puede ser posible, que un incremento de la base es mucho más eficiente que un incremento del porcentaje. Pues habrá que verlo y habrá que analizarlo y habrá que discutirlo. Yo creo que nuestro punto de vista es estar abiertos a cualquier aportación o a cualquier iniciativa que venga tanto de otras formaciones políticas como, ¿no?, de las entidades, las organizaciones que lleváis tiempo trabajando en esta materia. Creo que lo importante es, en ese sentido, que seamos todos generosos y que seamos capaces de encontrar un punto común en el cual todos o una amplísima mayoría nos sintamos cómodos con esta iniciativa, ¿no? Con lo cual, la gran aportación en términos fiscales, de fiscalidad, que hace la ley es esta, ¿no? Los otros dos, que para mí son muy importantes y que tienen que ver con la construcción de una figura, ¿no? Guillermo lo apuntaba antes. En Guillermo coincidimos en muchas cosas sobre mecenazgo y me ha gustado escucharlo antes, a pesar de que me ha pisado la mitad de la intervención, pero me gusta siempre escucharlo porque es muy interesante, ¿no? Guillermo. Tiene que ver, decía, con la construcción de una nueva figura de lo que es el mecenas, ¿no? Y antes apuntaba
que la ciudad de Barcelona no sería la que es sin la familia Güell, ¿no? Sin la burguesía catalana que apostó para la construcción del Liceu o del Palau de la Música. Esa idea de mecenas, ¿no? de señor industrial rico, ¿no? que cede parte de sus recursos para la mejora de la cultura, la mejora del desarrollo científico, ¿no? de su ciudad, de su país, pues yo creo que ha quedado poco obsoleto por los propios cambios sociales que hay en nuestra sociedad, ¿no? Hoy todos podemos aportar, no hace falta tener una gran industria, no hace falta tener muchos recursos económicos para poder participar, para poder ayudar, para poder contribuir a la mejora y el desarrollo de iniciativas de ámbito social, cultural, científico, deportivo, ¿no? Con lo cual, lo importante desde nuestro punto de vista es que construyamos con esta iniciativa también esta nueva figura y que digamos, hombre, si de forma natural ha habido una evolución en lo que es la figura del mecenas, ¿cómo no va a reconocer la norma o cómo no va a adaptarse la norma a esta nueva figura de mecenas? Porque si construimos una nueva norma con la idea del mecenas del siglo XIX o del siglo XX, pues no vamos a estar haciendo ningún favor a la sociedad, no vamos a estar acertando en las medidas y no vamos a estar ayudando a las entidades y a los que deberían recibir esa ayuda como deberíamos, ¿no? Con lo cual, en la idea de construir este nuevo mecenas, nosotros incorporamos el crowdfunding y el micromecenazgo como un elemento clave para actualizar esta norma, ¿no? Lo que creemos es que las aportaciones a través de estas plataformas deben ser totalmente deducibles, que hay que reconocer como actores importantes, principales, ¿no? Las plataformas de crowdfunding, porque es muchas veces el recurso, el puente, ¿no? El gancho en algunos casos, incluso yo diría, ¿no? porque sirven de altavoz para muchas plataformas también, ¿no? Que hay que ponerlas en valor, que hay que destacarlas, que hay que reconocerlas como actor principal en todo este nuevo marco que hay que regular, ¿no? En segundo lugar, en la idea de construir este nuevo perfil de mecenas, ¿no? Nos planteamos si no es posible que se puedan hacer donaciones ya no solo de transacciones económicas, ¿no? Sino que si yo soy un arquitecto, ¿no? Que no puedo dar 30.000 euros para la reconstrucción de un edificio, pero sí que puedo hacer un proyecto de rehabilitación, ¿no? Porque desde el punto de vista del coste para mí es más asumible que dar 30.000 euros y puedo dar este servicio, puedo realizar este proyecto y puedo ayudar a una entidad cultural o a la rehabilitación de un edificio reconocido desde el punto de vista del patrimonio histórico, pues ¿por qué no tener en cuenta también esas cosas, ¿no? ¿Por qué no entender las donaciones de servicios también como un elemento importantísimo a la hora de poder participar del mecenazgo? ¿Por qué no ensanchar un poco la mirada, ¿no? Y reconocer estos nuevos puntos de vista en lo que es el mecenazgo, ¿no? Creo que las cosas más importantes, desde mi punto de vista, que reconoce la ley son estas. Carolina apuntaba una, que yo no quería sacarla, pero ya que Carolina la ha sacado, la aprovecho para matizar algunas de las cosas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, y esto no será ninguna sorpresa, la concepción de lo que es o de lo que debería ser el Estado y su organización, la descentralización es un papel importante. Y lo es solamente por un motivo, que es que nosotros entendemos que nadie mejor que las administraciones locales o las autonómicas que están en el territorio conocen proyectos, conocen fundaciones, conocen la realidad y las necesidades de su territorio. Entonces nosotros pensamos, y así lo hemos defendido en la ley y lo seguimos haciendo ahora, que nadie mejor que las administraciones autonómicas saben lo que necesitan sus territorios. Y eso no quiere decir, y lo matizo porque como salió en el debate, quiero que quede claro, que esta ley sirva para dotar de recursos al independentismo, que es lo que se dijo en ese debate. Esta ley lo que sirve es para que la señora Ayuso, para que el señor Feijóo, para que el señor Aragonés en Cataluña también, claro, puedan priorizar sus proyectos y puedan decidir qué perfiles de entidades, qué perfiles de proyectos pueden recibir aportaciones o pueden recibir más aportaciones en sus territorios. No es en ningún caso una trampa, simplemente es un reconocimiento a las administraciones autonómicas, también a las gobernadas por el Partido Popular, también en Madrid, también en Andalucía, también en Castilla-La Mancha, ¿no? Para que ellas puedan decidir y puedan participar de eso, ¿no? Y para terminar, con buen sabor de boca con Carolina,
sí que su iniciativa, que a mí me parecía poco ambiciosa en algunas cosas, y así se lo dije, reconoce una cosa que para mí es importante y que creo que deberíamos incorporar en la tramitación de la ley, con lo cual yo creo que ellos van a presentar enmiendas y seguro que van a presentar esto como enmienda y creo que va a ser bueno que lo recojamos, ¿no? Y es en el reconocimiento de la figura del mecenas, ¿no? Su ley ponía, y en eso tenía razón, mucha fuerza, mucho empeño en el reconocimiento de la figura del mecenas, ¿no? Hablaban del Premio Nacional, de la Jornada Nacional, de la tarjeta, que ahora hacía referencia, ¿no? Y de un censo, si no me equivoco, voluntario de mecenas. Yo creo que eso es una cuestión que la ley no incorporaba en su punto de partida, en nuestra iniciativa, que creo que va a ser bueno que la incorporemos en todo este proyecto, en el proceso de tramitación de la ley, porque creo que es una cosa que vale la pena tener en cuenta. Y para terminar, ¿no? Termino por donde he empezado, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora dónde estamos? Y este yo creo que es un punto importantísimo. Nosotros hemos priorizado esta iniciativa, la hemos puesto encima de la mesa, ha pasado el primer trámite, que es la aceptación a trámite, superó la enmienda a la totalidad, con lo cual la ley, el proyecto de ley sigue, la proposición de ley sigue viva. Ahora estamos en un punto muy sensible, ¿no? En el cual tenemos que decidir en qué momento dejamos de presentar prórrogas para poder enmendar la ley y empezamos a discutir sobre las enmiendas presentadas en el texto, ¿no? Este juego que a veces se utiliza para ir ganando tiempo y que la ley no se discuta es donde deberíamos no pillarnos los dedos, ¿no? Yo creo que es importante que todos seamos conscientes de que 20 años después tenemos que actualizar la normativa, que ahora es un buen momento para hacerlo, que la pandemia nos ha enseñado que precisamente la gente que más lo necesita, los sectores que más necesitan una ley de mecenazgo son los que más han sufrido, ¿no? Estoy pensando en tercer sector, pero estoy pensando en cultura, estoy pensando en ciencia e innovación, estoy pensando también en deportes, ¿no? Con lo cual, este último año nos obliga un poco más, creo, a precipitar este trámite, a hacer que esta ley siga adelante y que sea discutida como más pronto sea posible para que podamos poner al servicio de la sociedad y construir entre todos una sociedad un poco mejor. Gracias.